Yo no sé cuántos de ustedes conocen la biografía o la historia de quien fue George Müller. Él fue un pastor alemán que sirvió por 30, 40 años en una iglesia en Inglaterra para allá para el siglo XIX. Y aunque él fue un pastor, realmente él es mundialmente conocido, no solamente por su trabajo como pastor en aquella iglesia en Bristol, sino por su trabajo a través del servicio a huérfanos. Él levantó orfelinatos desde su hogar con su esposa y no solamente abrió y sirvió a sobre 10,000 niños allá en Inglaterra, sino que fundó cientos de escuelas para darle acceso a cientos de miles de niños de escasos recursos a una buena y una sana educación. Este hombre tenía la particularidad de que era un hombre de oración. Lo distinguía ser un hombre de rodillas y que dependía del Señor. Así que esto es un ministerio para eclesiásticos, para servir a la iglesia. ¿Qué es lo que significa para eclesiásticos? Vienen de la iglesia para servir a la iglesia. Estos ministerios, él se esforzó en nunca levantar fondos y recursos económicos para sostener los mismos, sino que por todo lo contrario, él dependía de la oración y del trabajo de la iglesia para que Dios trajera provisión y se pudiese cumplir con la misión. Pero se dice que en una ocasión la situación económica llegó al punto más bajo y una mañana se levantaron y no había nada en las neveras, no había nada en las alacenas. Pero como él tenía de costumbre, llamó a los niños del orfelinato y a todo su equipo, a todo el staff, y los sentó a la mesa y dijo: oremos y demos gracias al Señor por la provisión de hoy. En unos minutos después de haber hecho esa oración, sabiendo y consciente de que no había nada para darle de comer a esos niños y a su equipo, sonó el timbre. Y era el panadero del pueblo. Y el panadero le dijo: Pastor George, yo no pude dormir nada en la noche. Así que en la madrugada muy temprano me fui a la panadería. Preparé este pan porque yo sentía de parte del Señor traerle esto a ustedes. Mientras el panadero estaba hablando y haciendo acceso el pan recién horneado para los niños, llegó el lechero del pueblo. Y le dijo: Pastor George, la carreta donde estaba transportando la leche para el pueblo se acaba de averiar y esta leche se va a perder. ¿Le servirá esto a los niños y al staff del orfelinato? Ese día donde no había nada, él mantuvo su confianza en el Señor. Y el Señor, una vez más, porque esta es una de cientos de miles de testimonios y de historias que el pastor George daba de cómo Dios siempre traía provisión para lo que Dios le mandó a hacer sin tener que meterle las manos a nadie en el bolsillo. Ahora ustedes pueden decir: qué irresponsable ese hombre, abrir ministerios y no pedir nada y que esos niños pasen hambre. Bueno, aparte de la historia que muchos desconocen de esta práctica, es que este hombre en el siglo XIX recibió lo que hoy serían millones de dólares en regalías, en obsequios, en donaciones personales por su ministerio. Y él ni recibía salario como pastor porque había renunciado a él para poder darlo a la iglesia y a los ministerios. Y todo lo que él recibió lo donó a la iglesia y a los ministerios que él dirigía. Él aprendió lo que es la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad es que todo le pertenece a Dios. Así que su confianza no estaba en lo que él no tenía. Su confianza estaba en el proveedor de todas las cosas. Nosotros nos encontramos en una miniserie dentro de la serie de Poder en la Debilidad en 2 de Corintios.
Después del apóstol Pablo hablar por 7 capítulos y hacer defensa de su ministerio, el capítulo 8 y el capítulo 9 es como una pequeña miniserie, es como un tema que él toca sumamente importante. Y la semana pasada vimos el capítulo 8, la razón de dar, pero ahora en el capítulo 9, él le habla a los corintios, pero también a los ibecedianos, de lo que es la verdadera prosperidad. Así que sin más preámbulo, yo le pido que vaya a la copia de sus Biblias y abramos el capítulo 9 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y veamos lo que el apóstol Pablo nos tiene que enseñar en esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 9, y lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos el domingo pasado. No vamos a leer todo el capítulo de una vez, sino que voy a presentar en pantalla de cómo es desglosado el capítulo 9 y lo vamos a ir leyendo por porción y discutiéndolo porque me parece que le podemos sacar mucho más provecho de leer y aplicar inmediatamente. Así que estos son los 3 puntos que yo puedo ver y que he desglosado y dividido el capítulo 9. Y hay 3 palabras que son claves. ¿Por qué? Porque el tema principal, igual que en el 8, es el enfoque del apóstol Pablo en ofrendar generosamente. El ofrendar generosamente. Así que con ese principio, Pablo enseña sobre 3 cosas que los corintios y todo cristiano debemos entender. Número 1, la disposición para ofrendar generosamente. Número 1, la disposición para ofrendar generosamente. Número 2, la naturaleza. ¿Qué es y cómo se hace la ofrenda generosa? Número 3, los beneficios de ofrendar generosamente. Así que el primer punto, lo que es la disposición, lo vemos del versículo 1 al versículo 5. Lo que es la naturaleza, Pablo lo explica en el versículo 6 y en el versículo 7. Pero fíjese que la gran porción de este capítulo es sobre ¿qué? Sobre los beneficios del versículo 8 al versículo 15 de ofrendar generosamente. ¿Lo tienen? Ahora, ¿cuál es el argumento que yo quiero presentar? El argumento que yo quiero presentar es el testimonio de la vida de George Mueller, es el testimonio del apóstol Pablo, es el testimonio de los cristianos en el Nuevo Testamento y es el testimonio de todos los cristianos que han creído que Dios es proveedor. ¿Y cuál es? Que la verdadera prosperidad no es la que acumula, sino la que distribuye. O sea, la que reparte en boricua. La verdadera prosperidad no es la que acumula, sino la que reparte, la que distribuye, la que da. Esa es la verdadera prosperidad. No la que guarda, sino la que siembra. Ahora, yo sé que en los 5 minutos que llevo, escuchar verdadera prosperidad, dar y sembrar, algunos se pusieron nerviosos. Pues mire, este es uno de los textos más mal sacados, el capítulo 8, como dije la semana pasada, el capítulo 9, más mal sacado de contexto en toda la Biblia. Dicho sea de paso, los propagandistas del pseudoevangelio de la prosperidad basan el principio de su siembra y de su cosecha y de la prosperidad en estos 2 capítulos. Sin embargo, si al usted escuchar prosperidad, siembra, cosecha, dar, distribuir, no retener, le da PTSD porque usted salió de ahí, yo espero que hoy sea libre de eso. Porque si usted y yo hemos sido salvados por gracia y Dios nos ha dado todas las cosas en Cristo, se supone que nosotros somos prósperos porque tenemos al Salvador en nuestras vidas. No solamente eso, sino que somos prósperos porque la verdadera prosperidad en nada tiene que ver con bonanza económica, sino con una actitud de generosidad. Y ya yo les dije a ustedes la semana pasada lo que yo pienso sobre ustedes. Pero yo creo que, como les dije al final, siempre hay espacio para mejorar. Y yo creo que los corintios tenían una buena disposición, pero el apóstol Pablo quería que ellos aprendieran a ponerlo en práctica, sin importar
lo que otros estuviesen enseñando en Corinto, yo pretendo hacer lo mismo sin importar de dónde usted viene o lo que otros en Nueva Vida o en Radio Redentor estén enseñando. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre lo que es la verdadera prosperidad y lo que ciertamente es sembrar y cosechar. ¿Estamos ready? Vamos a leer el versículo 1 al versículo 5 en la primera parte o el primer enunciado, que es la disposición para ofrendar generosamente. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 5. Me permiten orar una vez más y comenzamos entonces a desglosar y explicar ese texto. Ya iba a leer Primera de Corintios, así están las cosas, pero en un momento. Yo decía, este no fue el capítulo que yo estudié anoche. Ahora sí, Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 1 al 5, ¿están ahí? Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Porque en cuanto a este servicio a los santos, es por demás que yo les escriba. Pues conozco, subraye esto, su buena disposición, de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado. El celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos. Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de ustedes no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, subraye esto, estén preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren, subraye, desprevenidos. Y nosotros, por no decir ustedes, subraye esto, seamos avergonzados por esta confianza. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa, y subraya esta expresión, y no como por codicia. Vamos a orar. Padre, desde el inicio de este servicio hemos dado gracias. Todas las canciones que hemos entrenado y la alabanza hemos reconocido que todo lo que somos y que todo lo que tenemos proviene de ti. Tanto individualmente, pero también corporativamente, colectivamente, como tus hijos y como iglesia. Así que yo creo que tú has preparado nuestros corazones para recibir la fuerza más poderosa del universo, tu palabra. Te pedimos, Señor, que al leerla y explicarla, tu Espíritu la aplique a nuestras vidas. Y que no solamente continuemos siendo generosos en recursos, en dones, en tiempo, sino que nos evaluemos si la actitud con lo que lo estamos haciendo es la actitud que trae gloria a tu nombre. Pero sobre todas las cosas, Señor, si hay algunos en nosotros que el tema de la generosidad es un tema que los pone nerviosos, que les preocupa, que les trae malos recuerdos, que expone sus corazones porque ellos se dan cuenta que están amarrados al reino de este mundo y a las posesiones. Oh Señor, que tú los hagas libres hoy y que ellos puedan dar de lo mucho que tú les has dado en Cristo. Y número 2, Dios, te rogamos que si hay alguno aquí que no es tu hijo o tu hija, que tú les salves, que lo traigas, Señor, con cuerdas de amor, para que se pueda unir a esta familia y conocer no solamente a Cristo, sino servirle a Él. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. No sé si pueden notar en el versículo 1 del capítulo 9, más o menos la misma dinámica que en el capítulo 8, versículo 1 al 5. Pablo estaba diciendo, yo estoy muy contento por ustedes, porque ustedes tienen un entusiasmo en dar. Bueno, en la primera carta les dije y nos pusimos de acuerdo de que ustedes iban a dar. En el capítulo anterior les recordé que ustedes hace un año dijeron que iban a dar. Pero miren, pónganse a dar. Es hora de que ustedes hagan buen uso y dispongan de los recursos que Dios le ha dado. Así que lo primero que Pablo hace en el versículo
3 es decirle, cumplan el deseo, que no se quede en palabras. Y yo creo que ese primer punto nosotros lo pudiésemos aplicar inmediatamente a nuestras vidas, principalmente como boricuas. Nosotros somos muy ligeros en dar nuestra palabra, en comprometernos, en hacer promesas que la mayoría del tiempo no cumplimos. Y no solamente lo hacemos con nuestros pares, sino que lo hacemos con Dios. Tenemos una cierta y una especie de relación enfermiza con Dios, que parece más que una relación saludable, un trueque. Si tú me das, yo te doy. Si me quitas esto, yo te sirvo. Si me sanas, yo ofrendo. Y eso es totalmente errado. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le dice a los corintios, pero también a nosotros hoy, que nosotros debemos dejar ya de simplemente tener buenas intenciones y que nuestra fe genuina en Cristo Jesús se demuestre con hechos. Que lo que usted y yo nos comprometamos a hacer o a dar, lo hagamos. Así que lo primero que les dice a ellos es, cumplan el deseo. ¿Para qué? Versículo 4, parte baja. Para que eviten la vergüenza, la mía, pero también la de ustedes. Y note que en el versículo 1, 2, 3, 4 y 5, en esa primera porción, Pablo sí les reconoce el buen deseo e incluso dice, en el capítulo 8 le dijo, imiten a los cristianos en Filipos, imiten a los cristianos en Berea, imiten a los cristianos en Tesalónica, pero ahora le dice que por el deseo de ellos y el compromiso que hicieron, los de Acaya, o sea, los macedonios, esos cristianos, se emocionaron al escuchar que los corintios se querían montar en el barco de ser generosos con la iglesia en Jerusalén. Y Pablo le dice, miren, ya yo hablé, miren, ya yo los comprometí, ustedes dijeron que iban a dar, ya yo le dije saber a todo el mundo que íbamos a recoger la ofrenda. Y hasta los macedonios están alegres, orgullosos, honrados de que podamos servir juntos para apoyar a la iglesia en Jerusalén. Así que cumplan el deseo, no vaya a hacer que pasemos una vergüenza. Cumplan lo que prometieron, porque no hacerlo, dice él, vamos a vernos muy mal. Ahora, piense por un momento por qué el apóstol tiene que enfatizar por tercera vez en estas dos cartas el que ellos cumplan lo que han prometido. Esta es mi teoría. No estoy diciendo que estoy correcto, pero esta es mi teoría. Mi teoría es que probablemente los corintios, igual que muchos de nosotros, que somos fácil y laxos, fácil para prometer y laxos para cumplir, estábamos teniendo, o ellos estaban teniendo problemas como tenemos algunos de nosotros, en dar y en cumplir nuestra palabra, porque estábamos invirtiendo en lo temporal más que lo eterno. Tenemos nuestros ojos, tenían sus ojos como nosotros, en el aquí, en el ahora, y en la posesión que en lo eterno. Y Pablo está diciendo, cumplan su palabra, revisen sus corazones. No vaya a ser que la razón por la que ustedes no han cumplido por un año lo que se habían comprometido es porque su enfoque está en el aquí, en el ahora, en lo temporal y no en lo que Dios ha prometido que les dará. ¿Por qué yo dije ahorita que el capítulo 8 y capítulo 9 es uno de los textos más sacados fuera de contexto? Porque los charlatanes del Evangelio de la Prosperidad toman esto y se le meten en la cabeza a sus seguidores y juegan con ellos para que se dé con un sentido de culpa, para que se dé
con un sentido de amenaza, para que se dé como un trueque para que Dios le dé. Por lo tanto, si usted salió de ahí, escucha esto, pues claro que se pone nervioso. Pero esto no está dicho ni para que sea una amenaza, ni para manipularnos, sino que por todo lo contrario, igual que los corintios, nosotros debemos evaluar nuestros corazones. Sí, la razón por la que prometemos y no cumplimos es porque nuestros corazones están atados a lo material. Está atado al reino de este mundo. Está atado a lo presente y no a lo eterno. Así que Él les dice, cuidado de que la razón por la que no están cumpliendo, cuidado, que la razón por la que podemos quedar y ser avergonzados sea porque ustedes estén invirtiendo lo que Dios les ha dado en lo que se queda cuando Él nos mande a buscar. Y fíjese porque yo estoy casi seguro que mi teoría es cierta. Porque el cierre en el versículo 5, Él le dice, la ofrenda nunca debe ser por obligación, debe ser una bendición. O sea, Él cierra diciéndole a ellos, ofrendar es una bendición, no debe ser una obligación. Pablo apunta a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la codicia lo que busca es recibir. La generosidad lo que busca es ¿qué? Dar. Y el problema de los corintios y el problema de los ibecedianos y el problema de los cristianos que escuchen o vean esto es el mismo que el de los corintios. Y es que nosotros hemos disfrazado la codicia con aspectos de piedad. Y le voy a decir cómo es que los cristianos ahora la codicia la disfrazan de piedad. Usted sabe, pastor, que yo tengo que ser buen mayordomo. Usted sabe, pastor, que yo no puedo dar lo que se supone porque yo tengo que cuadrar el presupuesto. Y usted me dijo que es que yo hiciera eso, soy irresponsable y mal proveedor, un mal sacerdote en la consejería prematrimoniales. Entonces me usan Primera de Félix o un salmo o cualquier cosa para sonar espiritual, para sonar piadoso. Las mujeres comienzan a decirle, pero no des tanto, porque tú sabes que si no, no llegamos al fin de mes. Hay que comprar el pamper. Mira que crece rápido, la ropita se le está quedando corta. Entonces comenzamos a racionalizar y a excusar el tener una disposición de dar generosamente de lo que hemos recibido. Porque yo no sé usted, pero yo estoy clarito que lo que yo soy y lo que yo tengo no proviene en nada de mi propia capacidad. No es por mis talentos. No es por mi trabajo arduo como algunos fanfarronean aquí. Mire, déjeme decirle, porque algunos de ustedes piensan que trabajan tan duro, se han ganado lo que tienen. El asunto es que si mañana el Señor le place que usted no se levante y lo deje en una cama, ya usted no va a fanfarronear de que eso que ha ganado depende de su trabajo duro. Si mañana el diagnóstico cambia y hoy está saludable y mañana no, se nos cae el mundo porque creemos que somos el ombligo del mundo y que todo gira alrededor nuestro. Pues sabe que ese espíritu se metió en Corinto y esos falsos maestros habían desestabilizado la buena enseñanza y tenían a los corintios confundidos. Ellos vienen de un contexto pagano. Ellos vienen de un contexto de muchos dioses. Ellos vienen de un contexto de obras. Así que ahora el evangelio, que se trata de una sola obra, la de Cristo, estaba siendo retada y desafiada
por el contexto en el que ellos venían. Nosotros somos iguales. Pastor, pero es que yo no sé que yo nunca escuché, yo nunca vine del Evangelio de Prosperidad. No hay problema. Si no viniste del Evangelio de Prosperidad, viniste de un Evangelio de obras. Es que yo nunca fui a la iglesia. Pues viniste de un evangelio antropocéntrico centrado en ti. Tú, yo y tú primero. No importa de qué contexto tú vengas, la codicia es parte inherente de nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso es un oxímoron, una antítesis al evangelio. Si hemos recibido todo por gracia, debemos dar por gracia. No sacar una libreta de recibo cuando yo doy de lo que Dios me ha dado. Ni tratar de razonar que mi vida depende de mi esfuerzo. Si mi esfuerzo el Señor lo pulveriza, tengo que mirar hacia arriba y decir, todo proviene y depende de ti. Ahora entienden lo que es la disposición de ofrendar generosamente. Es poner las acciones donde hemos puesto la palabra. Es hacer lo que nos hemos comprometido para no ser avergonzados ni pasar vergüenzas colectivas. Y sobre todas las cosas, por favor no dé si lo hace por obligación o esperando algo a cambio. Dé porque Dios nos ha dado todo lo que necesitábamos en Cristo. Ahora, si esto no fuese suficiente, Pablo en el versículo 6 y 7 habla de la naturaleza de ofrendar generosamente. Y esto es lo que hace el apóstol. Es que les cita y les recuerda la ley. Lo que Dios había establecido en la ley. Vamos a leer el versículo 6 y 7 y regresemos al Antiguo Testamento para poder yo probar este punto. ¿Están en el versículo 6 conmigo? Dice el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también, ¿qué? Y el que siembra abundantemente también, ¿qué? Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de qué, de mala gana, ni por qué. ¿Por qué? Porque Dios ama al que da con alegría. Cuando los corintios escucharon eso, son nuevos creyentes, vienen de contexto pagano, probablemente no tienen ninguna referencia. Pero yo quiero que regresemos al Éxodo. Vaya al libro de Éxodo por un momento, al versículo 25, al capítulo 25, versículo 2. Éxodo capítulo 25, versículo 2. Y yo creo que estos dos textos que están en pantalla nos pueden ayudar a nosotros a poder ver lo que Dios demandaba en la actitud que debía tener el pueblo para ofrendar no solamente a Él, sino para recolectar ofrendas para la necesidad de su pueblo. Éxodo capítulo 25, versículo 2. ¿Están ahí? Vamos a leer el versículo 1. Dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, dile a los israelitas que tomen una ofrenda, ¿para quién? Para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán, ¿qué dice él? Mi ofrenda. Así que la ofrenda para el tabernáculo, que es específicamente lo que está hablando Moisés aquí, de las instrucciones que Dios le dio, ya nosotros estudiamos esto. Dios quería que el pueblo levantara ofrenda para Él con el corazón y la actitud, ¿qué? Correcta. No lo deja ahí. Vaya a Deuteronomio capítulo 15, versículo 10. ¿Lo tiene? Si ves desde el versículo 14, Dios le está dando las leyes acerca del diezmo al pueblo, a esta generación.
antes de darle las instrucciones de cómo celebrar la fiesta de la Pascua, mira lo que les dice en el versículo 10. Esto es importante. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Fíjese la parte alta del versículo 10. Con generosidad darás y no te dolerá el ¿qué? La gente a veces me pregunta, pastor, ¿pero por qué usted no pasa la canasta aquí? Primero porque en esta iglesia son generosos y son cibernéticos. Así que con el QR Code nos han resuelto la vida a la mayoría. Y segundo, porque al finalizar está la canasta y los que deseen lo pueden hacer. Pero déjeme contarle un chisme. Porque esta es mi tercera o cuarta vuelta de pastor. Cuando recogía la ofrenda con la canasta en otros lugares, yo hubiera querido tener a Jay con la cámara al lado mío. Para que ustedes se viesen las caras. Algunos hacen, ahí con la carta en la mano. Déjame ver lo que me sobra para tirarlo. Y porque yo quiero ser abuelo y quiero entregar mis hijas al altar, no me va a dar un síncope viendo esas cosas. Mejor pongo la canasta afuera y allá usted con Dios. Pero este es el principio. Sea que pase la canasta, lo envíe por el QR Code o lo deje allí, se supone que usted lo haga ¿de qué dice Dios? De corazón. Agradecido, con generosidad, de la forma correcta. Y ahora, Pablo, citando lo que Dios ha dicho, mire cómo lo explica en el versículo 6 y versículo 7. Les dice, vamos a recordar, en el caso de los corintios, a retomar lo que Dios espera y cuál debe ser la disposición cuando nosotros damos. Y va a la ley de la siembra y la cosecha. El principio de la agricultura dice, el que siembra poco, cosechará ¿qué? Pero el que siembra, no. Yo sabía que iban a decir abundantemente es mucho. Abundantemente no significa nada más cantidad. Fíjese que en la ley decía con el corazón correcto. Eso es abundancia. Porque hay gente que tiene mucho y da muchísimo con el corazón incorrecto. Y hay gente que tiene poco y lo poco que le dan, lo dan con el corazón correcto y eso es abundancia. Así que hay gente aquí que probablemente puedan dar económicamente dones, talento y a un tiempo más que otros. Pero para el Señor y por lo menos para este pastor, porque esto es un reino al revés y no es como el de allá afuera. Nosotros no medimos las cosas de la manera que la mide el mundo. Nosotros medimos las cosas por el corazón como se hacen y la disposición con la que se hacen. Y en la mayoría de las veces, porque no quiero ser injusto, el que tiene mucho, da de lo que le sobra. Y el que tiene poco, da de todo lo que tiene, pero lo hace en abundancia porque tiene la actitud correcta, porque sabe que lo poquito que tiene proviene de Dios. Así que Pablo dice aquí 3 cosas que son importantes. Dar es sembrar para el reino de Dios. O sea, el principio de la cosecha no es exclusivamente personal como nos han enseñado. Si yo siembro generosamente para cegar para mí generosamente. No. Bendita basura que se inventaron estos tipos. No. Yo no doy para extender mi granero. Yo doy para extender su reino.
Yo doy para que otros escuchen el evangelio. Yo doy para que otros vengan a Cristo. Yo doy para que otros se puedan discipular y crecer espiritualmente. Yo doy para que se puedan levantar líderes. Yo doy para que se puedan plantar iglesias. Yo doy para que se puedan revitalizar iglesias que deben ser cerradas. Yo doy para que Cristo sea conocido en cada lugar que todavía no he escuchado que Jesucristo es el Señor. Para eso yo doy. Y cuando yo lo hago con la actitud correcta, Dios me promete que todas mis necesidades y algunos caprichitos como los papás a los hijos, Él nos los va a dar. Pablo dice en el versículo 7, parte alta, no den por obligación. Mire, déjeme ver el principio. ¿Cómo digo esto? Hay gente en esta iglesia que Dios los ha bendecido de tantas formas y tantas maneras. Le ha dado salud, le ha dado provisión económica, le ha dado dones, talentos y habilidades. Que cuando un servidor con los pastores miramos lo que tenemos, decimos, yo estoy seguro que esta persona no va a tener absolutamente nada en poner las manos en el arado, porque está consciente en su caminar con el cristiano que todo lo que tiene y todo lo que es ha sido dado por Dios. Así que sí, reclútalo. Sí, dile. Sí, invítalo. Es más, ni se lo tienes que decir. No tienes que mandar un texto para que lo ponga en su agenda. No. Como es una persona que tiene tanto y sabe que proviene de Dios, hasta lo podemos coger de sorpresa. Y no se va a enfadar, no se me va a enchismar, no va a murmurar para decir si lo que soy y lo que tengo proviene de Dios. ¿Dónde hay que hacerlo? Pero tristemente esa no es la realidad. Pero hay otros aquí que tienen más marcas que un almanaque. Que no son tan talentosos. Que no tienen muchos dones. Que no tienen muchos recursos. Y que por todo lo anterior tienen hasta poco tiempo. Y eso siempre están en la primera línea. No se quejan, dan la milla extra, son los primeros que llegan, son los últimos que se van, revisan todo y son una bendición porque tienen ojos, pies y manos en el arado para que esto corra y todo fluya bien. Usted sabe que esos son mis favoritos. Porque esos que parece que tienen poco, han entendido que tienen abundantemente. Y esos que tienen poco, como saben y entienden la abundancia que Dios le ha dado, Dios cambia, hace y mueve las cosas con esos pocos. ¿Y sabe lo que termina pasando? Que los PhD talentosos con recursos viven en el 80%. El 80% que se aprovecha de lo que el 20% comprometido da y hace. Yo ruego al Señor que esa actitud en los pocos que hay así, desde hoy cambie. Para que se pueda unir a los muchos aquí que tienen poco, saben poco, pero saben que ese poco es abundancia de la gracia del Señor en sus vidas y solamente tienen un cambio: dar sus vidas de manera sacrificial para la causa del Evangelio y la gloria de nuestro Señor Dios.
Así que Pablo cierra el versículo 7 diciendo, la decisión de dar es la respuesta de un corazón que ha sido amado primero. Por eso no solamente tiene la actitud correcta, sino que sirve con el motivo correcto. Tiene la actitud correcta, o sea, sabe qué es, sabe qué tiene, entonces da y sirve con los motivos correctos. No para sacar en cara todo lo que yo he hecho por esta iglesia, todo lo que yo he hecho por el hermano. Bueno, yo hice lo que tenía que hacer. De lo mucho que he recibido, eso he dado. Así que cualquier otra interpretación a sembrar escasamente y cegar escasamente y sembrar abundantemente y cegar abundantemente que le hayan dicho, está fuera de contexto. Aquí es el principio, se trata del corazón. La forma, la actitud y el motivo en que yo doy de lo que yo he recibido. Si lo hago con la actitud correcta, Pablo dice, usted ha entendido que tiene abundancia y lo que da va a ser de bendición para otros. Si no me creen, mire cómo cierra entonces la sección. Hablando de número 3, los beneficios, las bendiciones, el provecho de dar y ofrendar generosamente. Están ahí en el versículo 8. Y dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en algunas cosas. ¿Eso dice su versión? ¿Dicen qué? Todas las cosas abunden para toda buena obra, como está escrito. Y anote ahí, este es Salmo 112, versículo 9. Él esparció y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, mire la promesa, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Versículo 13. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios. Miren lo que Pablo asegura en el versículo 13. Si ustedes cumplen con su ofrenda y dan con generosidad, y dan en abundancia, esa ofrenda llegará a Jerusalén, y en Jerusalén, a través de esa ofrenda, ¿qué va a hacer? Ellos glorificarán a Dios. Por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad, o sea, por la libertad de su contribución para ellos y para todos. Ellos a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Mira cómo cierra, versículo 15. Gracias a Dios por su don, ¿qué? En otras palabras, por el don y el regalo que no se puede explicar. La economía del reino es totalmente diferente a la bolsa de valores de Nueva York. Eso es lo que está diciendo aquí. Y déjeme hacer un disclaimer porque hay algunos que se me están poniendo tristes. Yo no estoy diciendo que usted no tenga y ni haga una buena mayordomía de sus recursos. Yo nunca he dicho eso. Los que me conocen saben que eso no es verdad. Yo no he dicho que no viva bajo presupuesto. Los que me conocen saben que hasta les ayudo a hacer presupuesto. Tampoco le he dicho que no tengan cuentas de ahorro, porque ustedes saben que mi teoría es que guarden por lo menos para que tengan al menos 3 meses en caso de que pierdan el trabajo, puedan sostenerse. Que tengan una cuenta de ahorro de emergencia de $1,000. Yo les he enseñado todo eso. Así que, por si acaso hay alguien que no me conoce o no ha tenido
la oportunidad de sentarse y yo ayudarle en la mayordomía de sus recursos, yo no estoy diciendo para nada que no seamos buenos mayordomos, que no tengamos cuentas de ahorro, que no guardemos para la jubilación. Yo no estoy diciendo eso, porque si dijera eso, esto sería totalmente contrario a la buena mayordomía que el cristiano debe tener. Lo que sí yo estoy diciendo, porque dos verdades pueden ser ciertas al mismo tiempo, es que esto no excluye un corazón generoso y dispuesto, porque el corazón generoso con lo que tiene puede hacer esto, pero su confianza no está en esto, sino que está en Dios que le ha dado esto. Y si Dios lo quita, le sigue alabando. Pero hay algunos aquí que si nos quitan esto, le damos la espalda a Dios. Pero si hemos recibido en abundancia, hacemos buena mayordomía, pero nuestra confianza está en Él. Y fíjese cómo es que se muestra, según esto, el que estamos agradecidos por las bendiciones de Dios. No es echándole gas ni prendiendo una vela a la cuenta de ahorro. Es dando con generosidad. Porque hay algunos de ustedes que la chequera, ustedes hacen así. Su becerrito de oro son sus ahorritos. Y usted no se ha dado cuenta que de vez en cuando ve como que a Dios le da como que hacer así. Y manda pandemia, huracanes, terremotos, aprieta las cosas. Y nosotros, en vez de decir, como dijo Job, el Señor da, el Señor quita. Sea el nombre del Señor bendito. Recibiremos solamente el bien y el mal no. Pues por si acaso algunos en Corinto estaban como algunos aquí tristes por lo que están escuchando, mira los beneficios que Pablo le dice que dan. Dios no es tu deudor. O sea, Dios no te debe nada. Cuando tú y yo damos fielmente a Dios, Pablo le asegura a los corintios y a los efesianos, Dios nos va a dar. ¿Por qué? Porque dar jamás nos va a empobrecer, nos capacita para ser más generosos. Porque Dios le suple todo el tiempo a aquel que da. Porque cuando nosotros damos generosamente con la actitud correcta, en abundancia, Dios es glorificado. Porque cuando damos la comunión de los santos en otros lugares que ni siquiera nosotros lo vamos a poder ver, escuchar o palpar, se fortalece. Amados, yo les di las gracias la semana pasada por lo generosos que ustedes son y cómo se han ayudado los unos a los otros y cómo han ayudado a muchos lugares. Yo recibí esta semana, el miércoles pasado, antes de llegar aquí, un mensaje de uno de nuestros misioneros en Cuba. En 3 años esta iglesia lo ha sostenido. Y en 3 años una iglesia en Guantánamo que no existía, hoy existe. Y cuando esa iglesia cumplió los 3 años, ese hombre se fue a La Habana y está hoy en La Ceiba revitalizando una iglesia que le entregaron la llave con 3 personas, estaba a punto de cerrar. Así que en 3 años, Ciudad de Dios ha apoyado económicamente para que en nuestra vecina isla haya una iglesia donde no había. Hay hombres y mujeres escuchando el evangelio, respondiendo a él, bautizándose, siendo enseñados para capacitar a otros. En La Habana, una iglesia que estaba a punto de cerrar, por la generosidad de ustedes. Ustedes algunos me miran y dicen, wow, yo no sabía eso, yo pensé que estábamos solamente ayudando en Cuba. Bendito que sea así. Porque entonces estamos dando desprendidamente para la obra y la gloria se la lleva el Señor. Pero la comunidad se fortalece y Dios es glorificado cuando eso pasa. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí y cierra diciendo, todo esto es posible por su don inefable, por ese don que no se puede explicar. O sea, por Jesucristo mismo haberse dado por nosotros. Nosotros hoy podemos dar para que otros respondan en arrepentimiento y en fe. ¿Hay algo mejor que eso?
El día que el Señor nos llame, usted va a encontrar un montón de gente que usted no conoce, ni por nombre, ni por apellido, ni siquiera por su nacionalidad. Que cuando estén allá disfrutando, le va a decir, ¿y de dónde tú venías? Oh, de Ciudad de Dios, Puerto Rico. De Ciudad de Dios, Puerto Rico. ¡Wow! Yo vengo de Quito, Ecuador. Y yo escuché de lo que Dios estaba haciendo en medio de ustedes. Yo vengo del norte de África. Y yo escuché el Evangelio. Y el Señor me salvó por la predicación de uno que ustedes confirmaron, impusieron sus manos y enviaron. Habrá gente de Encarnación, Paraguay, que dirán, ¿Ciudad de Dios? ¿Cuál Ciudad de Dios? La del pastor Marco que sea. ¿Por qué rayos? Sí, de ese. ¡Ah! Él me predicó el Evangelio. Ese era mi pastor. Y usted va a decir, y también era el mío. Lo enviamos nosotros. Y va a haber gente en Oklahoma City, Oklahoma, que le van a decir, ¿ustedes fueron los que enviaron al pastor Félix? Sí. Gracias por enviarla. Porque allí había un puñado de hombres predicando el Evangelio. Y unos hispanos llegamos allí. Y el Señor nos salvó. Y por la obra desprendida de todos ustedes, Cristo nos hizo libres. Eso es vivir en abundancia. Eso es vivir en verdadera prosperidad. No retenemos, sino que lo damos todo. Por el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo creo que por segunda vez en estos pasados 2 domingos, Pablo nos está llamando a que examinemos nuestros corazones como iglesia. Y hay unas preguntas, 4 preguntas que yo quiero que nos hagamos a la luz del texto, porque creo que nos pueden ayudar otra vez para evaluarnos. ¿Mi disposición para la obra de Dios se queda en buenas intenciones o hay acciones tangibles? O sea, tú puedes colocar en un papel y escribir, yo soy una persona generosa y agradecida porque yo vivo abundantemente y los frutos de eso es esto, esto, esto y esto. Tú puedes escribir 3 cosas, 2 cosas, 1 cosa. Yo creo que ahí que va la pregunta. Número 2, ¿cómo yo siembro? ¿Siembro escasamente, con miedo, con una cocolía en el bolsillo así? ¿Yo calculo cuánto puedo retener o yo calculo cuánto puedo dar? Es diferente. Porque el que calcula lo que puede retener, da de lo que le sobra. El que calcula lo que puede dar, Dios es su prioridad. Da primero y entonces lo demás cubre las necesidades y hace buena provisión para el futuro. 3, ¿por qué yo doy? Doy por obligación. ¿Se recuerdan el capítulo? No me recuerdo el número del capítulo de Cambios Profundos. Aquella que daba para ser vista. La pregunta es, ¿cuántos somos así? Porque todo el mundo se recuerda de ella, pero qué difícil es pasar revista de nosotros. Lo leímos y dijimos, wow, pero qué doña, mira, ella estaba dando para qué pensaba el pastor de ella. Pues está bien, quizás a ti no te interesa lo que yo pienso, pero quizás te interesa lo que piensan los demás. O quizás todavía queda un cierto germen en nosotros de dar en trueque. Si yo doy, Dios me va a dar. Porque yo sé que todo es por gracia, que Dios no está obligado, pero tú sabes, todavía hay como un deseíto en mí de que yo le dé para que Él me dé. Bueno, quizás estás dando por obligación o con los motivos incorrectos y será bueno que te evalúe hoy. 4. Amado, ¿realmente qué es lo que yo más anhelo?
¿Graneros para aquí o galardones en el cielo? Pensemos en eso. ¿Cómo respondemos a estas preguntas? Haciendo 4 cosas. Aquí están las respuestas. Número 1, prepárate para dar. Y por favor, desde hoy en adelante, no demos lo que nos sobra. Que nuestra ofrenda, escuche bien, de todo, no solamente mis recursos económicos, sea un acto de adoración. Número 2, cambiemos nuestras mentalidades de retener, sino para dar. El Señor tiene cuidado de sus hijos y nos va a dar lo que necesitamos. Demos de lo que nos ha dado. Número 3, demos con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y número 4, y ese sigue siendo mi oración por ustedes. Que sigamos siendo una iglesia, que estemos tan comprometidas para que Cristo sea conocido en cada rincón, en cada lugar, en cada nación. Que Cristo sea grande y que la gente pueda escuchar que Él es el Salvador y el Señor, para que puedan venir en arrepentimiento. Así que continuemos dando de lo que hemos recibido. Les vuelvo a repetir lo que les dije la semana pasada. La ofrenda, el dar, nuestra generosidad es un termómetro, es un barómetro de nuestra comprensión del Evangelio. Hay mucha gente que tiene la teología correcta, pero el corazón no está ahí. Y yo creo que nuestros corazones y nuestra disposición de dar y de ser generosos de lo que Dios nos ha dado es la mejor muestra de que yo he comprendido el Evangelio. De que yo entiendo que todo es por gracia y de que nada de lo que soy y nada de lo que tengo proviene de mí. Ni me lo merecía. Por lo tanto, yo quiero cerrar, iglesia, con las palabras del pastor George Mueller. Él dijo, llevemos la vida como administradores y no actuemos como propietarios, como dueños, guardando para nosotros los medios que el Señor nos ha confiado. Él no nos ha bendecido para que satisfagamos nuestros deseos carnales, sino para usar nuestro dinero en su servicio y para su alabanza. Él cierra diciendo, Dios juzga lo que damos por lo que retenemos. Dios juzga lo que damos por lo que retenemos. Si entendemos que somos albaceas y mayordomos y no dueños, haremos buena administración de todo lo que nos ha dado y daremos con generosidad y sin pedir recibo, porque Dios nos ha dado todo en Cristo, como yo no daré de lo que Él me ha dado. ¿Sabe qué? Con esto concluyo porque nuestros hermanos nos van a dirigir en esta canción. A nosotros nos encanta cantar a la bondad de Dios. Pero a mí me encanta. ¿Tú sabes cuál es el problema de los cristianos cuando cantamos esa canción? Que hemos malinterpretado la bondad de Dios. Para nosotros la bondad de Dios es todo lo que es bueno para nosotros. Todo lo que nos conviene a nosotros. Todo lo que no es trabajoso para nosotros. Todo lo que no tiene dificultades para nosotros, nosotros llamamos eso la bondad de Dios. Pero ¿qué tal si la bondad de Dios no se ve como nosotros creemos que es la bondad de Dios? Con dificultad, con sufrimiento, con dolor, con pérdida, con traición. Dios sigue gobernando. El cielo sigue reinando. Y a pesar de eso, Dios sigue siendo bondadoso
y nosotros seguimos siendo sus hijos. Así que ya sea en esta interpretación o en la realidad esta, cuando Dios es juzgado por nosotros, debemos medirlo de la forma correcta. Cuando Él nos da, pero también cuando Él nos quita, la bondad de Dios siempre, siempre, siempre es buena para sus hijos. Que el Señor nos ayude a que esa bondad de Dios que vamos a cantar en breve, la hagamos de un corazón generoso, agradecido, desprendido y que ha entendido la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. El que tenga oídos para oír, yo espero que haya escuchado la voz de Dios. Incline su cabeza, cierre sus ojos y permítame orar. Padre, gracias por lo que nos has servido en esta tarde. Perdónanos, Señor, porque la prosperidad material ha nublado nuestro entendimiento de la prosperidad espiritual, la verdadera prosperidad. Perdónanos por retener, perdónanos por manipular, perdónanos por chantajear, perdónanos por facturar, perdónanos por hacer trueques, perdónanos por la arrogancia y la soberbia de pensar que lo que hoy somos y lo que tenemos se debe al fruto de nuestro esfuerzo y olvidar que es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos por murmurar, por dañar el corazón de otros cuando se me demanda en recordatorio que al que se le perdona mucho, ama mucho. Nosotros hemos sido perdonados y debemos amar mucho. Así que como iglesia te damos gracias por estas ventanas y oportunidades a través de todo tu consejo, de hablar de temas que son difíciles y que para algunos traen malos recuerdos. Pero gracias, porque lo podemos enseñar a la luz de los principios que tú has dejado y recordar que lo debemos hacer como un acto de gratitud. Y que tú nos has prometido que cuando hacemos eso, tú eres glorificado, la comunidad es fortalecida, pero nosotros también como tus hijos tenemos la promesa que seremos bendecidos. Tú proveerás, como cantábamos la semana pasada, todo lo que nosotros necesitamos. Y lo haces porque tú eres un Dios bondadoso. Así que como iglesia sabemos que podemos acercarnos y pedir perdón porque tú nos has perdonado en Cristo. Y podemos cantar en libertad recordando la bondad tuya, Señor. Pero no queremos concluir sin pedir por aquellos que están aquí, que viven de espaldas a ti y que ellos están creando sus propios reinos y ellos son sus propios reyes, donde sus corazones están inclinados a alguien, a algo que no eres tú ni es Cristo. Y que eso les ha dado una falsa seguridad. Remueve ese piso hoy. Quita la venda de sus ojos. Muéstrale su pecado y dale, Señor, la fe. No solamente para que ellos hoy puedan venir en arrepentimiento, sino también confesar que son pecadores y que necesitan un Salvador y que puedan ver al glorioso Jesucristo que dio desprendidamente, generosamente, su vida para morir por sus pecados. Y tú lo resucitaste de los muertos para concedernos y concederle a ellos hoy vida eterna. Así que fortalece a tu iglesia y salva a los perdidos. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.